En la sesión de hoy vamos a hablar sobre la democracia. La democracia, su término viene del origen griego demos, el órgano administrativo de la antigua Atenas, y pueblo. Su término demos significa pueblo, y kratos, como el término como energía, como fuerza. La democracia viene del origen helénico, del origen de la democracia ateniense, de la democracia aristotélica. Su desarrollo conceptual y político en el pensamiento político occidental ha sido muy variado y muy diverso. Para ello, nosotros vamos a dar una base mínima del concepto de democracia, como aquel poder político ejercido a través del pueblo por medio de sus representantes políticos elegidos mediante un sistema electoral libre, en el cual el imperio de la ley prima en su desarrollo a la vez con derechos políticos, sociales y cívicos. Las formas políticas vamos a analizar a través de las primeras taxonomías clásicas, que podemos hablar de Montesquieu, John Stuart Mill, Hobbes, Nicolás Maquiavelo, el padre de la ciencia política moderna, Karl Marx, Proudhon. Son numerosos los autores que han variado y que han hecho una diferente conceptualización de los sistemas democráticos. Pero ahora vamos a hablar de los sistemas democráticos hablados desde una concepción contemporánea. Para ello vamos a hacer una síntesis muy básica de lo que forma y de lo que entendemos actualmente como una democracia. Para primero tenemos que hablar de la Constitución, que podemos establecer dos puntos dentro de ese tipo de constituciones: las rígidas o flexibles. Nos referimos a la modificación o a las reformas constitucionales que se pueden hacer y, cómo no, hablar si es escrita o si está hecha a base de convenciones y prácticas. Un ejemplo de una constitución escrita puede ser la Constitución española. Otro ejemplo de una constitución hecha a base de convenciones y prácticas, estamos hablando de la Constitución británica. Otra cuestión muy importante es la forma del Estado. Podemos hablar de Estados básicamente federales o unitarios, pero también a su vez podemos hablar de otro tipo de formas, como forma del federalismo asimétrico, formas como el Estado puramente confederal. Ejemplo de un Estado confederal podemos hablar de Suiza. Ejemplo de un Estado federal podemos hablar de Alemania. O ejemplo de un Estado unitario hablando del centralismo jacobino de la Francia republicana. Otra cuestión importante a la hora de valorar, otro elemento importante a la hora de valorar la democracia, es la distribución que hay entre el reparto de las relaciones que existen entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Para ello diferenciamos tres formas básicas. Estamos hablando del sistema presidencialista, donde existe una unidad importante entre la jefatura del Estado y el jefe de gobierno. En este caso podemos hablar, por ejemplo, del caso norteamericano, Estados Unidos, donde la presidencia del gobierno, jefe del Estado, es el mismo puesto. O podemos hablar, por ejemplo, del sistema presidencialista francés. Son dos cargos diferentes, pero pueden llegar a no tener casi competencia el primer ministro, el jefe de gobierno, debido a la presidencia de la República. Podemos hablar también de sistemas parlamentarios, donde la jefatura del Estado es algo simplemente testimonial. Ejemplo de ello puede ser la Alemania actual. O podemos hablar de sistemas mixtos, donde se combinan uno u otro. A veces Francia es considerada como tal. Cada autor considera una parte más importante que la otra. Ahora también de esto podemos hablar de los sistemas políticos. En esto hay desde los autores varias diferencias. Diferenciamos sistemas políticos bipartidistas, de partido hegemónico, de partido predominante y multipartidista. Un ejemplo de bipartidismo puede ser el ejemplo británico, la lucha constante entre los Tories y los liberales, entre los conservadores y los progresistas. Otro ejemplo de un régimen multipartidista podemos hablar del caso belga. Otro ejemplo de caso hegemónico podemos hablar de la China actual, donde el Partido Comunista es el único partido que representa al pueblo chino. Y también podemos hablar de un partido hegemónico que estamos hablando de la Rusia actual, Rusia de Vladimir Putin, donde su partido, su coalición Rusia Unida, detenta casi todo el poder y los demás son partidos que están minoritarios, además no tienen esa ocupación del poder. Podemos hablar de otro elemento importante, que es la cultura política. La cultura política es un elemento muy importante dentro de una sociedad. Podemos diferenciar tres básicas: la local o súbdita, la parroquial y la cultura cívico-participativa. Una buena democracia necesita una cultura cívico-participativa para su desarrollo. No solamente las formas del Estado es importante, sino la propia sociedad que la acompaña. Por tanto, apostamos por una cultura cívica-participativa. Y otro elemento que nosotros destacamos es los lobbies, los grupos de presión, los sindicatos. Nosotros hablamos, ese término se denomina grupos de presión, y ahí podemos diferenciar los lobbies
los sindicatos, las asociaciones empresariales y un nuevo término que se está acuñando con la nueva era digital, los nuevos movimientos sociales, grupos que no pueden ser enclaustrados en ninguno de esos aspectos, pero que son importantes y que están haciendo que las sociedades avancen. Ejemplos de los típicos sociedades donde el lobby tiene una gran fuerza, estamos hablando de Estados Unidos, o por ejemplo de Alemania, donde los sindicatos y las organizaciones empresariales tienen una gran capacidad de movilización. Esto, a nuestro entender, es lo que podemos entender actualmente como el sistema democrático, las bases y el desarrollo desde su origen hasta la actualidad. Estos principios democráticos los podemos, lógicamente, valorar en nuestro sistema político español. Nuestra Constitución se trata de una Constitución escrita y, a su vez, muy rígida. Sabemos que sus reformas o modificaciones, veremos más adelante en sesiones cómo se desarrolla esto, es mucho más complejo y es mucho más complicado que en otras constituciones. Otra cuestión importante es la distribución territorial del Estado. En nuestra Constitución no es una Constitución unitaria, pero tampoco es federal. Hay un nuevo concepto que se llama autonomismo. Venimos de un pasado unitario, de un Estado centralista, y desarrollar posiciones federales es un camino intermedio. Estamos entre un Estado unitario y un Estado federal. En relación al sistema de partidos, nosotros, en nuestra democracia, actualmente tenemos un sistema bipartidista. Existen numerosos partidos, pero realmente los que tienen acceso al poder son dos partidos políticos. Por lo tanto, estamos hablando de un bipartidismo real. Nuestro sistema electoral se trata de un sistema electoral mayoritario, no es proporcional. Con esto lo que se busca es la estabilidad del gobierno, la estabilidad gubernamental, nunca la representación de todas las opciones políticas ni de toda la diversidad de la sociedad. Para seguir desarrollando esta cuestión, hablamos de la cultura política. Esto es mucho más complejo y mucho más difícil difuminarlo, ya que venimos de un periodo dictatorial donde las libertades y los derechos básicos estaban eliminados por parte de este régimen. Así que para desarrollar esta cuestión es mucho más complejo si hablamos de una cultura cívica participativa o estamos hablando de una cultura local o estamos hablando de una cultura súbdita. Y otra cuestión muy importante, los grupos de interés. España, su sistema político español, no complementa, como hemos hablado anteriormente, como los Estados Unidos, los lobbies. Pero sí hablamos de la importancia de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, de la ONG, de los nuevos movimientos sociales. Es verdad que la tasa de sindicación y afiliación a los partidos políticos es muy baja, pero también a su vez las organizaciones empresariales. Pero sí está habiendo un importante desarrollo de las asociaciones cívicas, de la ONG y, lógicamente, de los nuevos movimientos sociales. Por lo tanto, estas son, en breves palabras, cuál es el desarrollo de nuestro sistema político español. En las próximas sesiones avanzaremos mucho más sobre ello.